Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy tenemos un video especial, estamos en una serie de oración y hemos pasado a la parte de intercesión. Y en esta parte hemos aprendido acerca de qué es intercesión, qué hace un intercesor, el carácter de un intercesor, los diferentes tipos de intercesor que existen, y vimos acerca del supremo intercesor del cual podemos y debemos aprender, que es Jesús. Pero a lo largo de esta serie he mencionado en diferentes ocasiones acerca de las consecuencias que existen para una persona, para una familia y para una nación, aprobar leyes impías, aprobar leyes en contra del aborto específicamente. He mencionado que hay consecuencias para una vida, una familia y una nación cuando sangre inocente es derramada. Y durante estos programas, diferentes personas me han enviado mensajes para que explique cuáles son estas consecuencias y qué sucede. Y me parece importante hacer esta explicación, porque como intercesores necesitamos estar conscientes. La intercesión es una negociación jurídica, es una negociación a nivel jurídico. Un intercesor debe estar consciente de que esta labor de intercesión, esta labor de llevar los casos de diferentes entes, como hemos visto, personas, familias, naciones enteras al trono de Dios para pedir misericordia, para hablar. Un intercesor busca el bien y busca resarcir, revertir una sentencia en contra del ente por el que está orando. Es importante que tengamos esa conciencia de este intercambio jurídico que representa la intercesión. Entonces hoy vamos a hacer esto. Este video lo puedes encontrar también en versión de audio en mi podcast Danae Living the Word, en Spotify lo puedes escuchar. Me pareció importante. Normalmente no encuentras el mismo contenido en ambas plataformas, pero en esta ocasión me pareció muy importante hacerlo porque necesitamos estar conscientes, seamos intercesores o no, pero necesitamos estar conscientes de que hay una consecuencia, hay siempre consecuencias de nuestras acciones delante de Dios. Todas nuestras acciones hablan delante de Dios, sea para nuestro bien o sea para nuestro mal, y necesitamos estar conscientes de esto. Así que ve este video, velo completo por favor. Si es necesario, haz notas y al final te invito a que ores conmigo. El derramamiento de sangre inocente es el pecado supremo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Para Dios el hombre es su máxima creación. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y cuando creó al hombre, Dios vio que era en gran manera bueno. Este es el versículo 29. El ser humano es grandemente valioso para Dios, y la sangre humana es muy valiosa y Dios la toma en serio. La sangre humana tiene gran valor delante de Dios. Génesis 9, 5 y 6 dice: porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas. De mano de todo animal demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será demandada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derramare
sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios demanda cuentas de la sangre por sangre, porque la vida es preciosa para Dios. ¿Qué cuenta como derramamiento de sangre inocente? Asesinatos, sacrificios, como los sacrificios satánicos y el aborto. Más de 600,000 abortos fueron practicados en Estados Unidos en 2021. En México se ha declarado que el aborto no es un delito. Es decir, derramar sangre inocente es aprobado por las leyes y el sistema jurídico lo aprueba, lo apapacha. Pero, ¿es aprobado delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es aprobado delante de Dios? ¿Qué pasa cuando una nación aprueba como legal algo que va contra la palabra de Dios? Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos; 2, la lengua mentirosa; 3, las manos derramadoras de sangre inocente; 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos; 5, los pies presurosos a hacer el mal; 6, el testigo falso que habla mentiras; y 7, el que siembra discordia entre sus hermanos. Es decir, Dios no bendice estas cosas. Dice que Dios aborrece todas estas cosas. La tercera de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. El sistema cardiovascular del ser humano se desarrolla cuando se encuentra en la etapa embrionaria, es decir, siempre hemos tenido sangre. Ahí empieza a tener sangre y allí es preciado para Dios. La sangre humana es preciada para Dios. La sangre del ser viviente es preciada para Dios. Pero todo esto va más allá de un simple deseo de deshacerse de un impedimento para vivir una vida, como muchas mujeres argumentan, porque muchas mujeres argumentan que pues si tienen un bebé ellos no van a poder seguir con su vida, ellos no van a poder cumplir sus sueños, que no la pueden atender en este momento de sus vidas, y esa es una razón suficiente para ellas para deshacerse de esa persona, porque es una persona, porque tiene sangre que crece dentro de su cuerpo. Aquí hay una trascendencia espiritual tremenda, tanto para la persona que aborta como para la nación que aprueba el aborto o el derramamiento de sangre inocente, cualesquiera que sean sus formas, sea a través de un aborto, sea a través de un asesinato, sea a través de un sacrificio. Salmos 106, 37 al 39 dice: sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Aquí Dios dice claramente qué sucede en una nación cuando hay sangre inocente derramada, lo cual Él llama por su nombre, los llama sacrificios. El aborto es un sacrificio. ¿A quiénes? A los demonios. Y entonces explica lo que sucede en la tierra o en el territorio culpable de este pecado. La tierra es contaminada con sangre. Esto a nivel personal sobre quien toma esa vida inocente, como a nivel nacional. El país que aprueba este asesinato, el país que aprueba este derramamiento de sangre. Pero hay más. Dice: se contaminaron así sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Con quiénes se prostituyeron? Con demonios. Lee otra vez esta parte de Salmos 106, 37 al 39. Por favor, léela con detenimiento. Cuando una persona y una nación sacrifican a sus hijos, el plano espiritual
demanda sangre. ¿De qué plano espiritual habló? De los demonios. Porque los demonios existen, porque Satanás existe. Y el plano demoníaco demanda sangre. El aborto alimenta el mover demoníaco en una nación. El aborto alimenta la presencia demoníaca en una nación. Porque el aborto es un sacrificio a demonios. Lo que comienza a suceder en una nación cuando se aprueba el aborto es que se incrementa el mover demoníaco en esa nación. Como te he mencionado en repetidas ocasiones, lo espiritual se manifiesta en lo físico, siempre. Vamos a ver otra cosa que sucede en una nación que aprueba leyes para el derramamiento de sangre inocente. Segunda de Samuel 21:1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Dios y Dios le dijo, pon mucha atención: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. El juicio de Dios puede llegar mucho tiempo después de una ofensa. ¿Qué sucedió aquí? El gobierno derramó sangre inocente. El gobierno derramó sangre inocente. La Biblia le llama casa de sangre. A este gobierno la Biblia le llama casa de sangre. Una nación que aprueba el aborto es llamada una casa de sangre. En la nación que aprueba el asesinato, el derramamiento de sangre inocente es llamada delante de Dios casa de sangre. Y esto concierne a todos los que viven en la nación, a todos los que viven en esa casa de sangre. De ahí la importancia, haciendo un paréntesis, de ahí la importancia de votar por gobernantes que no aprueben el aborto. Porque tú, al dar ese voto a estas personas, estás aprobando ese derramamiento de sangre inocente y eres culpable delante de Dios al ser parte de esa casa de sangre. Tú vives ahí, tú perteneces a ese país, tu país aprueba el aborto, eres parte y tú votaste por esos gobernantes que aún desde sus campañas hablaron acerca de aprobar leyes del aborto. Es culpable delante de Dios porque tu firma está ahí. ¿Qué pasa? Hay una culpa comunitaria. Esta culpa comunitaria sobre Israel se estaba manifestando en forma de hambruna. En otros pasajes estudiamos que se manifestó a través de sequía. Los gabaonitas pidieron 7 hombres. 7 es el número perfecto por el patrón bíblico. Y entonces hubo un sacrificio que eliminó esa culpa. Dice la palabra: de mano de hombre demandaré la vida de hombre. Había habido un asesinato, los gabaonitas, o sea, injusto, había habido un derramamiento injusto, un derramamiento de sangre inocente contra los gabaonitas. Los gabaonitas exigieron hombres. De mano de hombre derramaré la vida de hombre. 7 es el número perfecto. La Nueva Traducción dice en Génesis 9:5: exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Y como te dije anteriormente, no siempre se refleja en esa persona. Muchas veces se refleja en el futuro, en generaciones futuras. Entonces, aquí vemos que las consecuencias del derramamiento de sangre inocente se manifiestan en una maldición personal y sobre las siguientes generaciones de esa persona, de esa línea sanguínea. Por eso tenemos esas cosas heredadas, patrones heredados, cosas heredadas, muertes tempranas, sequías a nivel laboral, a nivel financiero, en diferentes áreas. Hay sequías en una línea sanguínea,
pero también sobre una nación a través de hambruna y sequía. Por eso es tan importante que oremos por nuestras naciones y por nuestros gobernantes. Y por eso es imprescindible que votemos y que votemos con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo. Más ahora que nunca necesitamos ser guiados por el Espíritu para todo, incluso para dar nuestro voto. Tenemos que votar porque es una responsabilidad cívica, pero también es una responsabilidad delante de Dios, porque como te he mencionado en otros episodios, después nos quejamos por qué suceden cosas, por qué no suceden cosas, por qué hay cosas. ¿Votaste? No votaste, no tienes por qué quejarte. Entonces necesitamos emitir nuestro voto, necesitamos dar nuestra voz, pero ser sabios porque aún nuestro voto tiene peso delante del trono de Dios. Cada decisión que tomamos tiene un peso eterno y tiene un peso delante del trono de Dios. Al dar tu voto a un partido y candidato que aprueba el aborto, estás dando tu firma, tu aprobación para derramar sangre inocente en tu nación, sacrificar a estas vidas, a los demonios. Estás abriendo la puerta de una nación a la manifestación demoníaca y estás propiciando, entre otras cosas, hambruna y sequía en tu nación, lo cual estamos viendo muchísimo ahora. Y esto, como dice Proverbios 6, Dios lo aborrece. ¿Hay solución? Claro que sí la hay, porque Dios no quiere destruir naciones y Dios no quiere destruir personas. Para eso envió a su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo porque no quería destruirnos, porque Él tiene tanto amor por nosotros que no quiere destruirnos. Ezequiel 22:30 dice, y quiero que pongas mucha atención. Y busqué entre ellos a alguien que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios busca a alguien que se levante a interceder por su nación. ¿A quiénes está buscando Dios? A esas personas que busca Dios, que se levantan a interceder, a hablarle bien a Dios de su nación, a pedir misericordia para su nación. Esas personas tienen características muy específicas y vamos a ver quiénes son. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quiénes son los que Dios busca para arrepentirse de ese mal? En diferentes partes de la Biblia vemos que Dios buscó para arrepentirse del mal que pensaba hacerle a una nación. Cuando hubo alguien que intercedió, Dios se arrepintió. Dice la palabra que Dios se arrepintió del mal que pensaba hacer. Aquí dice, si se humillare mi pueblo, un corazón humilde, mi pueblo, sus hijos, quienes hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y somos hijos de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Oración. Dios busca oración, porque la oración, como hemos visto en esta serie, es colaboración, es traer lo que hay en el corazón de Dios a la tierra, a la situación en la tierra por la que estamos orando e intercediendo. Se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Recuerdas que vimos que en Salmos la tierra por este derramamiento de sangre inocente estaba contaminada? Dios busca sanar la tierra, Dios busca quitar esa contaminación que deja en la tierra la sangre derramada, la sangre inocente que es derramada. Dios quiere perdonar y sanar las naciones.
Los calificados para buscar ese perdón somos sus hijos. Si la iglesia se levanta a clamar como en Ezequiel, a favor de la tierra, a favor de sus naciones, a favor de sus pueblos, a favor de sus familias, veremos sanidad y veremos arrepentimiento y un avivamiento. Pero Dios dijo en esta parte, busqué a alguien que se pusiera en la brecha y no lo hallé. Es decir, no hubo alguien que se pusiera en la brecha a clamar por ese perdón, a clamar por esa restauración, a clamar por la misericordia de Dios. No hubo nadie. ¿Qué pasó? Destrucción. Tú no quieres destrucción para tu tierra. Tú no quieres destrucción para tu nación. Tú no quieres destrucción para tu familia. Ya vimos las consecuencias y hay muchas consecuencias porque hay no solamente patrones que se dan una vez, hay patrones que se repiten de generación en generación, muchos de los cuales hay muchas cosas que no nos explicamos que pasan y al abuelo le ha pasado, al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, muchas generaciones atrás. Hay cosas que en ignorancia hacemos o en ignorancia decimos, que tienen trascendencia delante de Dios, que tienen trascendencia y tienen voz delante del trono de Dios, delante de las cortes celestiales que vamos a aprender más adelante, cómo entrar en las cortes celestiales, qué son las cortes celestiales, porque Dios es Padre, pero Dios es juez. La Biblia habla acerca de Dios como el juez de toda la tierra. Y eso es parte del estudio de las cortes celestiales. Esta labor de intercesión es una actividad jurídica delante del Padre, delante del juez de toda la tierra. Entonces, aquí no hubo alguien que se levantara, pero tú no quieres que tu nación sea destruida, porque tú vives en esa nación, porque a ti te importa que a tu nación le vaya bien, a ti te importa que los índices de criminalidad sean bajos, a ti te importa que haya paz en tus calles, a ti te importa que haya este mover de Dios y no un mover demoníaco. La sangre inocente derramada suelta le abre la puerta a la manifestación demoníaca en tu nación. Asesinatos, violaciones, secuestros, robos, miles de cosas más que muchas de ellas son innombrables. Eso es una manifestación demoníaca y son las cosas que tienen la libertad de suceder porque se les dio la libertad a través de los gobiernos, y los gobiernos están recibiendo agendas impuestas. Se les está imponiendo agendas a los gobiernos para aprobar estas leyes. ¿Por qué? Porque hay un mover de satanistas de altos niveles que están exigiendo estas agendas para derramar sangre, para alimentar el mover demoníaco en las naciones. Todo esto para llevar a las naciones bajo el comunismo y para llevar a las naciones a aceptar el nuevo orden mundial. Nosotros somos la iglesia y la palabra de Dios dice en Colosenses que en Tesalonicenses, que mientras nosotros estemos aquí, estamos parando estas agendas. Pero si no oramos, nadie para esas agendas que son ilegales en este momento, empiezan a marchar, no tienen legalidad. Pero si tú y yo no oramos, si tú y yo no nos ponemos en la brecha por nuestras naciones, estas agendas demoníacas que están ahorita fuera de tiempo se van a adelantar, porque el diablo quiere adelantar las cosas. Entonces hay solución y hoy te invito a orar conmigo para pedir perdón por estas agendas en tus naciones. Esto solamente es un ejemplo de cómo puedes orar tú por tu nación, así que por favor acompáñame, ¿sí? Señor, te damos gracias por nuestras naciones. Yo te doy gracias por mi nación, te doy gracias por la nación en la que tú me has colocado con un propósito profético, con un propósito de tu corazón. Y en el nombre de Jesús, en este momento me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro con la sangre de Cristo Jesús todo cuanto me pertenece, concierne en el presente y en el futuro, todo lo que represento y representaré, mi familia, mis propiedades, todo lo que me pertenece y concierne, lo cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo. Cubro con la sangre de Cristo Jesús mis aparatos
tecnológicos, mis cámaras, micrófonos, todo lo cubro con la sangre de mi Señor Jesucristo. Todos mis territorios los cubro con la sangre de Cristo Jesús. Y en este momento yo te vengo a pedir perdón por tu nación conforme a tu palabra en 2 de Crónicas 7:14. Vengo humilde delante de ti, Señor, con un corazón humilde. Tu nombre es invocado en medio de mí, Señor mío, y como intercesora por mi nación, yo vengo hoy a ponerme en la brecha por mi nación. Señor, yo no quiero que mi nación sea destruida, yo no quiero que mi nación se pierda, no quiero, Señor mío, que la gente que vive en mi nación experimente esta destrucción, sino lo que quiero, Señor, es que la gente te conozca, es que mi nación te conozca, es que en mi nación no haya un movimiento demoníaco, sino que haya un movimiento de tu reino, que tu reino sea establecido en mi nación. Por lo tanto, en este momento, hoy te pido perdón, poniéndome en la brecha en nombre de mis gobernantes, Señor, por haber aprobado leyes que acogen el aborto. Perdónanos, Señor, como nación, por aprobar el derramamiento de sangre inocente, por abrirle la puerta a demonios. Perdónanos, Señor, por aprobar este tipo de asesinato, Señor. Está mal delante de tu trono, ahora lo he aprendido y yo te pido perdón en el nombre de mi Señor Jesucristo por mi nación. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor mío, que tú vengas con un mover de arrepentimiento en mi nación, que en mi nación se ha soltado un espíritu de arrepentimiento. Yo hoy, Señor, me pongo en la brecha por cada una de las mujeres e incluso los hombres que han abortado y que los hombres que han aprobado el aborto en sus parejas. Señor, te pido perdón por estas personas, Señor. Ellos, Señor, haciendo eco de las palabras de Jesús, no saben lo que hacen, porque si supieran lo que hacen, no lo harían, porque estarían conscientes de la consecuencia tan grande que esto tiene delante de tu trono y para sus generaciones. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, pido delante de tu trono con confianza, Señor, que sueltes tu misericordia. Derrama tu misericordia sobre mi nación. Derrama tu misericordia sobre cada una de estas mujeres, Señor mío, que han derramado sangre inocente, porque ninguna de ellas vive en paz, Señor, y eso es seguro. Y yo te pido que, Espíritu Santo, tú vengas a cada una de ellas y las muevas a arrepentimiento y las envuelvas en tu amor y sanes sus corazones en el nombre de Jesús. Y yo hoy te pido, te pongo delante de tu trono, te presento delante de tu trono a cada uno de los gobernantes de mi país que han aprobado estas leyes, Señor, aunque han luchado porque sean impuestas. Te los pongo delante de ti, tú los conoces por nombre y yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que vengas con poder sobre cada uno de ellos. Hoy, Señor, en la noche, en la mañana, en la madrugada, cuando coman, cuando caminen, cuando trabajen, en todo momento, Espíritu Santo, ven y muévelos a arrepentimiento, ven y revélales la realidad de las decisiones que han tomado, Señor, y la trascendencia de estas decisiones, Señor mío, que es para toda una nación, para todo un territorio, en lo espiritual y en lo físico. En el nombre de Jesús te pedimos misericordia también para cada uno de estos gobernantes, porque ellos tampoco saben lo que han hecho, Señor. Te pido perdón porque mi nación ha aceptado dinero a cambio de imponer estas leyes de aborto, Señor. Te pedimos perdón y pedimos, Señor mío, que mires la sangre de Cristo. Nosotros estamos bajo el pacto en la sangre de Cristo, que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, y como intercesores por esta nación te pedimos, mira la sangre de Cristo, Señor, por sobre esa sangre derramada, que tu sangre limpie todo ese derramamiento, que tu sangre limpie mi tierra, que tu sangre limpie y sane mi tierra. Hoy te pido por la sanidad de mi tierra. Pido en el nombre de Jesús que tú despaches ángeles de avivamiento a mi iglesia, que despaches ángeles de guerra, ángeles guardianes, que despaches, Señor, esos ángeles mensajeros y todo tipo de ángeles que necesitan venir a mi nación, esos ángeles que están preparados para el avivamiento de los últimos tiempos en mi nación, sean despachados del cielo en esta temporada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que vengan esos ángeles a hacer lo que hay en tu corazón. Venga tu reino a mi nación.
Tu reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sea soltada justicia del cielo, sea soltada la paz del cielo y sea soltada el gozo. Necesitamos el gozo de tu Espíritu en esta nación. Te damos la libertad, Espíritu Santo, para venir a mi nación, para venir a moverte y traer el reino y traer la manifestación del reino de Dios a mi nación, Señor. Y te doy gracias porque tú, Padre Santo, has escuchado mi oración. Como tú aseguras en 2 de Crónicas 7:14, tú oirás desde los cielos y nos perdonarás y sanarás nuestra tierra. En el nombre de Jesús, amén. Esto es lo que tú puedes orar. Claro que lo hemos hecho muy rápido. El Espíritu Santo todos los días te da algo que orar por tu nación. Y específicamente en este asunto, cuando tú te comprometes a orar por este asunto, el Espíritu Santo te da oraciones diferentes cada vez, porque siempre hay muchas facetas que abordar. Con un solo tema tienes muchas facetas como intercesor. El Espíritu Santo te da muchas facetas y muchas áreas y muchos temas que orar por una sola cosa. Entonces, ora todos los días, porque tú no quieres estas consecuencias en tu nación. En las naciones de la tierra estamos viendo sequías, estamos viendo hambrunas, que por cierto, te recomiendo que veas los videos de PragerU donde hablan acerca del calentamiento global. No caigamos, tenemos que ser sabios, no caigamos en estas agendas. Cuando Dios, rápidamente te menciono que cuando Dios creó la tierra, Él le dio una orden a la tierra, le dio una orden de fructificar, y esa orden no ha sido revertida. Es decir, la tierra se renueva cada ciertos siglos. Cada ciertos siglos hay los eventos meteorológicos que estamos viendo en la actualidad. Eso la tierra lo ha experimentado toda su vida, pero la tierra no va a dejar de producir nunca, porque la tierra solamente escucha a la voz de Dios y a la voz de sus hijos, a la voz de nosotros como hijos de Dios. Esa orden de fructificar y esa orden de producir no ha sido revertida desde los cielos. Por lo tanto, el agua y todo lo que el ser humano necesita para vivir siempre va a haber, porque esa orden no ha sido revertida de los cielos. Entonces pon atención mucho a estos discursos. Necesitamos orar también por esas cosas como intercesores. Necesitamos abrir los ojos. Un intercesor te mencionaba que es la persona menos egoísta del mundo, porque un intercesor siempre está viendo alrededor que se necesita orar. Es la persona menos egoísta, porque una persona que no ora es una persona egoísta. Siempre hay por qué orar alrededor de nosotros. Y hay que orar por nuestras naciones. Espero que este video te haya servido, que haya sido de utilidad para ti. Te pido por favor que repases los versículos y las citas bíblicas que estudiamos aquí, que las leas y las medites con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando tú meditas algo con Él te da más allá. De una sola palabra Él te puede revelar todo un mensaje, y es importante que no te quedes solamente con lo que te hablan, sino que tú junto con el Espíritu Santo lo estudies, lo medites, que el Espíritu Santo te extienda las cosas, te dé más. Por favor, repasa estos versículos. Si es necesario, vuelve a escuchar este mensaje. Espero que te haya servido. Muchas gracias por ver este video.